Buenos días, amados hermanos. Estamos nuevamente aquí con el devocional del día de hoy. Estamos en el capítulo primera de Samuel 14. Es un placer tenerlos. Nosotros somos Asambleas Un Nuevo Comienzo y mi nombre es Susana Velar. Vamos a orar y dar gracias al Señor por este día y por que nos ha permitido amanecer un día más. Señor, te damos gracias, Padre Santo. Pedimos, Señor, que estés en este caminar, Señor. Que nos abras y nos quite, que nos abra los oídos y nos quite las vendas de los ojos, Señor, para que podamos ver más allá de lo que nosotros podemos entender. Señor, te damos gracias porque nos has permitido, Señor, continuar en el caminar día con día. Señor, te damos gracias por este amanecer y por todos aquellas personas que están viendo este devocional, que sea para ellos de gran bendición. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a comenzar, hermanos, con la lectura del capítulo primera de Samuel 14. Cierto día, Jonatán, hijo de Saúl, sin decirle nada a su padre, le ordenó a su escudero: ven acá, vamos a cruzar al otro lado, donde está el destacamento de los filisteos. Y es que Saúl estaba en las afueras de Gilbea, bajo un granado en Migrón, y tenía con él unos 600 hombres. El ephod lo llevaba Abías, hijo de Ahitob, que era hermano de Icabod, el hijo de Fines y nieto de Eli, sacerdote del Señor en Silo. Nadie sabía que Jonatán había salido, y para llegar a la guarnición filistea, Jonatán tenía que cruzar un paso entre dos peñascos llamados Boses y Sen. El primero estaba al norte, frente a Micmas, y el otro al sur, frente a Geba. Así que Jonatán le dijo a su escudero: vamos a cruzar hacia la guarnición de los paganos. Espero que el Señor nos ayude, pues para él no es difícil salvarnos, ya sea con muchos o con pocos. Adelante, respondió el escudero. Haga usted todo lo que tenga pensado hacer, que cuenta con todo mi apoyo. Bien, dijo Jonatán, vamos a cruzar hasta donde están ellos para que nos vean. Si nos dicen, esperen a que los alcancemos, ahí nos quedaremos en vez de avanzar. Pero si nos dicen, vengan acá, avanzaremos, pues será señal de que el Señor nos va a dar la victoria. Así pues los dos se dejaron ver por la guarnición filistea. Miren, exclamaron los filisteos, los hebreos empiezan a salir de las cuevas donde estaban escondidos. Entonces los soldados de la guarnición les gritaron a Jonatán y a su escudero: vengan acá, tenemos algo para decirles. Ven conmigo, le dijo Jonatán a su escudero, porque el Señor le ha dado la victoria a Israel. Jonatán trepó con pies y manos, seguido por su escudero, y a los filisteos que eran derribados por Jonatán, el escudero los remataba. En ese preciso encuentro, que tuvo lugar en un espacio reducido, Jonatán y su escudero mataron a unos 20 hombres. Cundió entonces el pánico en el campamento filisteo y entre el ejército que estaba en el campo abierto. Todos ellos se acordaron, incluso los soldados de la guarnición y las tropas de asalto. Se acobardaron, según los soldados de la guarnición y las tropas de asalto. Hasta la tierra tembló y hubo un pánico extraordinario. Desde Gilbea de Benjamín, los centinelas de Saúl podían ver que el campamento huía en desbandada. Saúl dijo entonces a sus soldados: pasen revista, a ver quién de los nuestros falta. Así lo hicieron y resultó que faltaban Jonatán y su escudero. Entonces Saúl le pidió a Ahías que trajera el arca de Dios. En aquel tiempo el arca estaba con los israelitas. Pero mientras hablaban, el desconcierto en el campo filisteo se hizo peor. Así que Saúl le dijo al sacerdote: no lo hagas. Enseguida Saúl reunió a su ejército y todos juntos se lanzaron a la batalla. Era tal la confusión entre los filisteos que se mataban unos a otros. Además, los hebreos que hacía tiempo se habían unido a los filisteos y que estaban con ellos
en el campamento, se pasaron a las filas de los israelitas que estaban con Saúl y Jonatán. Y los israelitas que se habían escondido en los montes de Efraín, al oír que los filisteos huían, se unieron a la batalla para perseguirlos. Así libró el Señor a Israel aquel día, y la batalla se extendió más allá de Ben-Aben. Los israelitas desfallecían de hambre, pues Saúl había puesto al ejército bajo este juramento: maldito el que coma algo antes del anochecer, antes de que pueda vengarme de mis enemigos. Así que aquel día ninguno de los soldados había probado bocado. Al llegar a un bosque notaron que había miel en el suelo. Cuando el ejército entró en el bosque, vieron que la miel corría como agua, pero por el miedo al juramento nadie se atrevió a probarla. Sin embargo, Jonatán, que no había oído a su padre poner al ejército bajo juramento, alargó la vara que llevaba en la mano, hundió la punta en el panal de miel y se la llevó a la boca. Enseguida se le iluminó el rostro, pero uno de los soldados le advirtió: tu padre puso al ejército bajo un juramento solemne diciendo: maldito el que coma algo hoy. Y por eso los soldados desfallecen. Mi padre le ha causado un gran daño al país, respondió Jonatán. Miren cómo me volvió el color al rostro cuando probé un poco de esta miel. Imagínense si todo el ejército hubiera comido del botín que se le arrebató al enemigo. ¿Cuánto mayor habría sido el estrago causado a los filisteos? Aquel día los israelitas mataron filisteos desde Micmas hasta Ayalón, y como los soldados estaban exhaustos, echaron mano del botín. Agarraron ovejas, vacas y terneros, los desgollaron sobre el suelo y se comieron la carne con todo y sangre. Entonces le contaron a Saúl: los soldados están pecando contra el Señor, pues están comiendo carne junto con la sangre. Son unos traidores, replicó Saúl. Hagan rodar una piedra grande y tráiganmela ahora mismo. También les dijo: vayan y díganle a la gente que cada uno traiga su toro o su oveja para degollarlos y comerlos aquí, y que no coman ya carne junto con la sangre, para que no pequen contra el Señor. Esa misma noche cada uno llevó su toro y lo degollaron allí. Luego Saúl construyó un altar al Señor. Este fue el primer altar que levantó, y dijo: vayamos esta noche tras los filisteos antes de que amanezca, quitémosles todo lo que tienen y no dejemos a nadie con vida. Haz lo que te parezca mejor, le respondieron. Primero debemos consultar a Dios, intervino el sacerdote. Saúl entonces le preguntó a Dios: ¿debo perseguir a los filisteos? ¿Los entregarás en las manos de Israel? Pero Dios no le respondió aquel día. Así que Saúl dijo: todos ustedes, jefes del ejército, acérquense y averigüen cuál es el pecado que se ha cometido hoy. El Señor y Salvador de Israel me es testigo de que aun si el culpable es mi hijo Jonatán, morirá sin remedio. Nadie se atrevió a decirle nada. Les dijo entonces a todos los israelitas: pónganse ustedes a un lado y yo y mi hijo Jonatán nos ponemos al otro. Haz lo que te parezca mejor, respondieron ellos. Luego le rogó Saúl al Señor, Dios de Israel, que le diera una respuesta clara. La suerte cayó sobre Jonatán y Saúl, de modo que los demás quedaron libres. Entonces dijo Saúl: echen suerte entre mi hijo Jonatán y yo. La suerte cayó sobre Jonatán, así que Saúl le dijo: cuéntame lo que has hecho. Es verdad que probé un poco de miel con la punta de mi vara, respondió Jonatán, ¿y por eso tengo que morir? Jonatán, si tú no mueres, que Dios me castigue sin piedad, exclamó Saúl. Los soldados le replicaron: ¿cómo va a morir Jonatán, siendo que le ha dado gran victoria a Israel? Jamás. Tan cierto como que el Señor vive, que ni un pelo de su cabeza caerá al suelo, pues con la ayuda de Dios hizo esta proeza.
Así libraron a Jonatán de la muerte. Saúl, a su vez, dejó de perseguir a los filisteos, los cuales regresaron a su tierra. Después de consolidar su reinado sobre Israel, Saúl luchó contra todos los enemigos que lo rodeaban, incluso contra los moabitas, los amonitas, los edomitas, los reyes de Sobá y los filisteos, y a todos los vencía haciendo gala de valor. También derrotó a los amalecitas y libró a Israel de quienes lo saqueaban. Saúl tuvo 3 hijos, Jonatán, Isbí y Malquisua. También tuvo 2 hijas, la mayor se llama Merab y la menor Mical. Su esposa era Ahinoam, hija de Ahimás. El general de su ejército era Amner, hijo de Ner, tío de Saúl. Ner y Quis, el padre de Saúl, eran hermanos y ambos eran hijos de Abiel. Durante todo el reinado de Saúl, se luchó sin cuartel contra los filisteos, pero siempre que Saúl veía a alguien, por eso siempre que Saúl veía a alguien fuerte y valiente, lo alistaba en su ejército. ¡Wow! ¡Qué hermosa palabra! Tenemos que sacar la enseñanza, ¿verdad? Y tengo un punto, 3 puntitos, y vamos al punto número 1. Y que vemos aquí es una decadencia, se llama decadencia espiritual, mi primer punto, y vemos que Saúl tiene una decadencia espiritual increíble, es el resultado, y esa decadencia espiritual le da un resultado de un pésimo, pésimo liderazgo. Vemos para empezar que el consejero espiritual Samuel no está cerca de él, y él manda a traer un sacerdote que se llama Ahías, descendiente de Elí. Si recordamos en los capítulos anteriores, en Samuel 2:27 y 3:11 en adelante, vemos que habían sido rechazados por el Señor esos sacerdotes. Y Ahías traía el efod, que vimos en Jueces que usaban como amuleto, ¿verdad? Que usaban como amuleto el efod que se había mandado a hacer. Y vemos que Saúl toma salidas fáciles, ¿verdad? Él no se alinea con el Señor, él no está de acuerdo orando, no está agarrado del Señor, él prefiere las salidas fáciles, que son los amuletos, ¿verdad? Vemos también en su misma decadencia espiritual, ¿verdad? Que vemos más adelante en la batalla que pide traer el arca y pone el pueblo a ayunar. No es un ayuno nacido de corazón de cada persona, no es un ayuno nacido del pueblo, sino que es un ayuno impuesto, ¿verdad? Porque también volvemos a ver que espiritualmente está tan mal Samuel, que todo lo hace como para que el Señor, para agradarlo, como para que el Señor, como quien dice, le torcemos el brazo al Señor para que el Señor haga lo que nosotros queremos y lo que nosotros necesitamos. Y nunca jamás lleva el ayuno, ¿verdad? A lo que verdaderamente debe de ser, ¿verdad? Que es para humillarnos, ¿verdad? De una manera, para humillarnos delante del Señor y no para manipular a Dios. Samuel está en un momento que realmente no busca la voluntad del Señor. Vemos en él que ofrece sacrificios para apaciguar, ¿verdad? Para apaciguar a Dios y cree que eso es suficiente. Él cree que ya hizo bien, sacrificó ya y ya, Dios está contento. Y así vemos a través del capítulo muchos indicios de que Samuel no está espiritualmente estable ni fuerte. Samuel está
dependiendo de amuletos, dependiendo de cosas que nada tienen que ver con el Señor. Y eso es lo que va a traer la caída de Samuel. Samuel es un ejemplo para nosotros en lo que nosotros no tenemos que caer, ni cuando ayunamos, ni cuando estamos orando, poner al Señor en una situación como que Él eh, nos sirve en lugar de nosotros servirle, ¿verdad? Mi siguiente punto la llamé fe y señales, ¿verdad? Y tenemos aquí, al contrario de su padre, tenemos a Jonatán, que es su hijo, un muchacho lleno de fe. La verdadera fe en Dios no es creer que Él hará cualquier cosa que uno quiera, sino que Él hará lo que ha dicho, lo que su palabra dice, Él hará. Así que Jonatán, eso sí, sabe. Jonatán sabe que la fe mueve montañas, ¿verdad? Y Jonatán pide una señal, ¿verdad? Vemos en el verso 8. La pregunta en esta ocasión, queridos hermanos y hermanas y amigos, es, ¿está bien pedir señales? ¿Está bien pedir señales? Algunos creen que no, pero en toda la Biblia, de Génesis hasta el final, la Biblia está llena de señales. Y pueden comprobarlo y anótenlo. Pueden chequear Isaías 11 al 14 y ahí nos habla de un poquito de las señales. Pero Dios nos ha dado señales a través de la Biblia. Las señales son pautas que nos envía para confirmar que estamos alineados a su voluntad, ¿verdad? Cuidado. Lo malo es pedir señales por falta de fe. Las señales no se piden por falta de fe. Las señales se deben pedir porque dudamos de nuestro corazón engañoso y de nuestra mente falible, ¿verdad? Por eso es que nosotros le pedimos señales al Señor, no porque nos falta fe, sino porque somos falibles y nuestro corazón es engañoso. Y el tercer punto es el Señor no quiere superhéroes, ¿verdad? Jonatán hace todo lo que puede con su fe, pero si ustedes ven, es el Señor el que pelea la batalla. Si ustedes miran, es el Señor el que pone esa confusión, tiembla, hay un temblor, se aterroriza el pueblo. Es el Señor, no es Jonatán. Pero Jonatán hace lo que puede. Él da el primer paso de fe. Y eso es bien importante. Dios no quiere espectadores, quiere gente de acción, quiere gente que se mueva, quiere gente que salga al campo, quiere gente que predique la palabra, quiere gente que hable al Señor, que tenga fe, la fe que mueve montañas, que vaya y haga. Y Él hace el resto. Usted va con la palabra y Él lo empodera del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo hace lo que tiene que hacer. Pero usted debe de ir, usted debe de abrir el camino, usted debe de abrirse paso, usted debe de dar el primer paso. Él no quiere superhéroes, porque no somos superhéroes, pero Él sí quiere que nosotros estemos ahí cuando Él nos necesita, ¿verdad? Y nosotros estemos con un corazón dispuesto. Vemos cómo el Señor le da la victoria a Israel. Israel está feliz y a causa de Jonatán, porque Jonatán es el que da el primer paso. Y por la fe de Jonatán es que el Señor respalda y le da el triunfo a Israel. Y se ve bien claro, porque todavía está Samuel viendo qué está pasando en el campo filisteo. Todavía quiere mandar a traer el arca porque él sin un amuleto no se mueve, ¿verdad? Él piensa que los amuletos como el efod, el arca, el ayuno obligatorio, todas esas cosas, el holocausto, ya tiene al Señor de su parte y no se mueve hasta que ve que la confusión es tan grande, cuando ya se están matando, cuando realmente ya el Señor está dando la victoria, es cuando Él se mueve para
para atacar. Y aquí viene una reflexión para nosotros. Yo les dejo esto, hermanos, para que ustedes se pregunten en estos años que el Señor le ha dado a usted tantos triunfos, porque nos ha dado tantos triunfos. Hemos estado agradecidos y dándole al Señor su lugar. ¿Ha usted entendido que es el Señor el que la ha traído hasta aquí? ¿Ha entendido usted que es el Señor el que le ha dado el triunfo en todas las batallas? Esperamos que sí, porque es muy importante. Él siempre va a estar de nuestro lado. Él siempre va a estar de parte de nosotros cuando somos obedientes y cuando seguimos su palabra. Es un gusto haber estado con ustedes el día de hoy. Que Dios los bendiga y nos vemos nuevamente.